Comienza la cuenta regresiva, mexicanos y mexicanas. Ya se nos va el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y en esta despedida, él le agradece al pueblo de Cuba por todo lo que hicieron acá en México, que nos mandaron a sus médicos, que nos hacía falta, sobre todo en la pandemia. Y él siempre firmes con el mensaje a Estados Unidos de que quiten el bloqueo, este bloqueo barbárico que pues no deja crecer a la isla cubana. Así, mexicanos y mexicanas, y pues como siempre los estadounidenses furiosos con esto. Y ya aquí vamos a retomar a la que pues le caló esto, una congresista republicana de Florida, una cubana que le tiró mucho al presidente AMLO por estar ayudando al pueblo cubano, pero así las cosas, mexicanos y mexicanas. Ya se nos da el presidente y pues empieza a agradecer a todas las naciones, bueno, en este caso a Cuba. Vamos a escuchar qué dijo el presidente sobre esto. Las zonas desérticas, en las zonas más difíciles. Y también por eso agradecerle mucho al gobierno y al pueblo de Cuba, que nos ayudaron con médicos, con especialistas. Y esto no es un asunto ideológico, político. Esto tiene que ver con el derecho a la salud, que es un derecho humano. Y se molestan los sectarios, fanáticos, dogmáticos, porque tenemos este contrato con el gobierno de Cuba, pero pues ellos deben de internalizar que necesitamos garantizar el derecho a la salud y que eso es humanismo y que el humanismo está por encima de las ideologías, y que agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba por los médicos que están trabajando en las regiones más apartadas de México, con mucha entrega, con mucha mística. Además, ya aceptados, integrados a las comunidades, donde los tratan muy bien por la hermandad que históricamente ha existido entre nuestros pueblos. Decía yo que faltan todavía cosas por realizar. Ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Y bueno, de estos extremistas, pues es la congresista esta cubana, que al último se la voy a poner. Pero así la cuestión, pues agradeciendo al presidente AMLO, pues esta cuestión que nos ayudó bastante. Como dijo, no es una cuestión de política, es una cuestión de humanidad. Y aparte, pues México no le debe de pedir permiso a nadie, sobre todo por lo que está haciendo los cubanos aquí en nuestra nación. Y no solamente eso, llegó hasta el punto donde el presidente AMLO, ellos necesitaban de petróleo, de gasolina, se las vendió. También por eso el enojo de los gringos, que dice López Obrador califica como injusto e inhumano el bloqueo a Cuba y pide a Estados Unidos levantarlo lo antes posible. En esta cuestión también el presidente AMLO siempre se mantuvo firme hasta el último momento. Es más, hace pocos días también lo volvió a decir, que levanten ese embargo, ese bloqueo que tiene pues muchísimos años afectando a Cuba. El presidente mexicano aprovechó la visita de Miguel Díaz-Canel para escenificar una nueva defensa de La Habana y formalizar nuevos acuerdos comerciales. Esto fue en el 11 de febrero del 2023, el año pasado. Vámonos a
a estas últimas declaraciones, les digo, hace fue pocos días que nuevamente, como siempre, el presidente firme, nunca cambiando su postura por lo que está sucediendo en Cuba. Ya escuchamos que dio las gracias al pueblo de Cuba, sobre todo al gobierno, por enviarnos a los especialistas que nos hacen falta, y sobre todo pues es para que lleguen a esas localidades lejanas, esos pueblos remotos donde siempre hace falta un médico. Eso es lo que agresió el presidente AMLO. Bueno, vamos a la cuestión de la postura sobre el bloqueo cubano, sobre este embargo que tiene muchos años, y siempre en la ONU, como suele pasar, este florero, cada año se hace la votación para ver qué países están en contra del bloqueo, y solamente los que están a favor es Estados Unidos e Israel. Qué casualidad, pero bueno, Estados Unidos tiene el poder del veto, y ya con un solo voto de Estados Unidos continúa el bloqueo, continúa el embargo. Entonces, les digo, esta organización de las Naciones Unidas pues no sirve para nada, para que vean que realmente no existe democracia en lo que se hace llamar la ONU. Vamos a escucharlo. De México en América Latina ha sido histórico e indiscutible. Y usted desde esta tribuna con bastante frecuencia ha hablado, se ha pronunciado en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Usted no cree que ya es hora de que haya un esfuerzo continental para armar un bloque contra el bloqueo? De hecho, Trump adicionó 243 medidas adicionales al bloqueo, haciendo más difícil la vida de los cubanos. ¿Usted no cree que ya es hora de armar un mecanismo, un instrumento continental para decirle a Estados Unidos, ya basta de bloqueo? Pues cada año hay una resolución, votación en Naciones Unidas. Todos los países miembros votan y la inmensa mayoría vota en contra del bloqueo a Cuba. Creo que 1 o 2 votos a favor, siempre. Estados Unidos e Israel. Sí, 1 o 2 y unas 3, 4 abstenciones, pero cerca de 200 países están votando para que se quite el bloqueo a Cuba. Yo creo que eso es injusto, el que se bloquee a un país, es inhumano. Es una estrategia política perversa, porque en el fondo lo que buscan es aislar a un país para que, al no tener posibilidades de desarrollarse y de garantizar a su pueblo los satisfactores básicos, entonces suponen que el pueblo va a rebelarse en contra de su gobierno por necesidad. El pueblo va a rebelarse en contra del gobierno, lo va a derrocar, y así se termina con un sistema político que no es del agrado de una potencia, de una hegemonía. Creo que eso debe cambiar, porque podemos tener diferencias políticas, ideológicas, pero no tenemos derecho a asfixiar a un pueblo, hacer sufrir a los pueblos. Esa es una flagrante violación a los derechos humanos de los pueblos. Entonces, no se puede estar hablando de libertad, de democracia, de derechos humanos cuando se actúa de esa manera. Yo espero que en el futuro
cambie esa política, por el bien de todos, por el bien del pueblo estadounidense, de su gobierno. Tenemos que ir hacia la fraternidad universal. Incluso nos conviene en lo económico, en lo social, el que se integre todo el continente americano, que podamos trabajar juntos, así como la Comunidad Europea se convirtió en la Unión Europea, así lograr algo para toda América. Lo que ya hemos iniciado en América del Norte, con el Tratado Económico, Comercial, ahora también en lo laboral. Canadá, Estados Unidos, México, nos ayuda a las tres naciones ese tratado. Bueno, pues en el futuro procurar hacerlo en toda América. Sin duda la región con más potencial económico del mundo, desde luego con respeto a nuestras soberanías. Eso es todo. Integración económica, aprovechar las ventajas comparativas que tenemos, muchos recursos naturales, fuerza de trabajo joven, tecnología, capital, cortas distancias, mercados. Eso es lo que se debe de estar promoviendo. Nosotros hemos estado insistiendo mucho en eso, con respeto a la soberanía de cada país. Qué gran visionario es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lamentablemente, perdón, mexicanos y mexicanas, esto no va a suceder porque justamente lo que dice el presidente AMLO, respetando las soberanías, es lo que a Estados Unidos no le gusta hacer. Y de esa manera, pues la única solución para Cuba, porque como lo escuchamos al presidente AMLO de que dijo que pues esperemos que en el futuro, por el bien del pueblo estadounidense, que se arregle esta cuestión con Cuba, se logre, pues lamentablemente no se va a poder lograr. La única solución que tiene Cuba es unirse a los BRICS. Es de esta manera por la que le va a poder dar las vueltas al embargo económico y a las sanciones económicas que tenga, porque acuérdense todo lo que puede hacer Estados Unidos. Lo hace porque tiene el poder con el dólar estadounidense. Es otra de las grandes armas que tiene Estados Unidos. Y bueno, pues esto es lo que podría hacer Cuba más adelante. Y de hecho ya ha pedido la participación de poder entrar a los BRICS, a lo que viene siendo el otro eje global, que es China, Rusia, Sudáfrica, Brasil y la India. Y ya sus nuevos agregados, los países, sobre todo los países petroleros, los árabes, Arabia Saudita, Egipto, Irán. Entonces, y pues ya por ahí se ve también interesados Venezuela. Y justamente esto es lo que podría ayudar a desarrollar a Cuba y pues es lo que desde mi punto de vista es la única solución que yo le veo, porque pues ya hemos visto a los estadounidenses que prometen mucho y no hacen nada. Y como les digo, siempre cuando es política exterior, ahí se ponen de acuerdo los partidos demócratas y republicanos. Hacen cuestiones bipartidistas para afectar a Cuba, hacen cuestiones bipartidistas para afectar a Venezuela, ponen sanciones, ya sea demócratas o republicanos. Dijeran, ok, bueno, como escuchamos a la periodista venezolana que le hizo la pregunta y que hizo el detalle de que
Trump puso todavía más restricciones a Cuba, dirías, bueno, va a entrar un demócrata como Joe Biden y las va a quitar. No, ahí las dejó. Bueno, para que vean que para Cuba esta es la solución desde mi punto de vista. Y como les decía al principio, México no le pide permiso a nadie, sobre todo no le pide permiso a Estados Unidos de que qué es lo que México puede hacer con nuestros hermanos cubanos, con esta cuestión de que ellos nos envían enfermeros, nos envían especialistas en la medicina. Bueno, también México, el presidente AMLO logró hacer negocio vendiéndoles petróleo, vendiéndoles gasolinas, porque como tienen esas sanciones, pues ya desesperadamente le pidieron al gobierno mexicano y ellos, en el caso del presidente AMLO, se lo otorgaron. Claramente se lo vendieron, pero ahorita les voy a leer una nota de cómo los medios de derecha pues empezaron a decir de que el presidente AMLO les estaba regalando petróleo y gasolina. Bueno, y sobre todo esta señora, esta cubana republicana de ahí de Florida, pues enfurecida de estos personajes que dijo el presidente AMLO, estos que pues es una cuestión humanitaria, pero estos siguen viviendo en otros años. Es una vergüenza, es una gran vergüenza para todos nosotros los cubanos americanos tener que escuchar las palabras del presidente de México. Y es una vergüenza por 3 razones. Número 1, por haber invitado a Díaz-Canel, que sabemos que es un tipo puesto a dedo y que fue el que el 11 de julio le dijo a las tropas castristas que se tiraran a la calle y que estaban en combate y que le dieran palo y que le partieran la cabeza y después metieran preso a miles de cubanos, que lo único que estaban haciendo era gritando libertad, no estaban haciendo más nada. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando el presidente de México dice de que los cubanos estadounidenses tienen que pedir la reconciliación, se está hablando de nosotros, está haciendo una alusión a alguien como yo, cubana estadounidense, que soy la que representa la ciudad de Miami, el corazón del exilio cubano en los Estados Unidos, en el Congreso Federal. Nosotros los cubanos estadounidenses, lo único que hacemos es ayudar a esa gente que Díaz-Canel patea y que le quita la posibilidad de ganarse la... Fíjense, ellos que tienen, hay muchos cubanos republicanos, también demócratas, pero hay muchos que tienen bastantes puestos importantes ahí en Estados Unidos, son los que vuelven a poner sanciones económicas y un sinfín de restricciones a Cuba. Ellos son los que afectan directamente a sus hermanos cubanos. Pero bueno, esta la quiere darte la vuelta a la tortilla con otro pretexto. La vida de una manera decente y con dignidad. ¿Por qué? Porque nosotros en esta comunidad mandamos $7,000 millones todos los años para que esa gente que Díaz-Canel está matando de hambre no se muera de ello. 7,000 millones. Así que nosotros somos los que en realidad ayudamos mientras que Díaz-Canel los patea. Y número 3, pobrecito los hermanos mexicanos. Pobre mis hermanos mexicanos que tienen un presidente de tan poca estatura, no solamente intelectual, sino también moral. Bueno, pues ya, eso fue por la invitación que en la foto que vimos, donde se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Cuba. Bueno, estaba fúrica esta señora, y cuando salió esta noticia de que México estaba haciendo negocio con Cuba y que esto propició, mexicanos y mexicanas, a que México vendiera su primer lote de petróleo en pesos mexicanos, lo que es el petrodólar. Bueno, esta señora también fúrica nuevamente. Como le digo, ella es congresista republicana, pero en esta ocasión le estaba agradeciendo al gobierno de Biden, demócrata, de que supuestamente nos iban a quitar un préstamo o algo de un banco que resultó completamente falso. Pero bueno, ella estaba contentísima porque supuestamente a México lo habían agarrado haciendo negocios con Cuba. Fíjense, ellos, ¿quién dictamina cómo México se comporta con quién hace negocio? Como les digo, siempre creyéndose los dueños del mundo, la policía mundial. Agarraron a México, AMLO, al gobierno del presidente AMLO, regalándole gasolina a Cuba.
Yo no sabía que México tenía esa posibilidad de regalarle gasolina a Cuba. Y se sabe porque los Estados Unidos los agarraron y por eso ahora la canciller está diciendo que va a venderle esa gasolina al régimen castrista. Ese error de estar regalándole gasolina a Cuba le costó a México que los Estados Unidos, un banco que está financiado por los contribuyentes y muy bien por parte de los Estados Unidos y la administración del presidente Biden, le quitaron un préstamo de $800 millones que ya estaba a punto de ser dado al gobierno mexicano. Se lo cancelaron. Quiero felicitar a la administración por haber... Bueno, todo eso fue completamente falso y vean, para que vean cómo los medios en aquel entonces, Infoave, este medio argentino de derecha, pro Javier Milei, pues empezaron con estas fake news. Dice, gobierno del presidente AMLO envió 200 millones en petróleo cubano. En petróleo a Cuba, 200 millones de dólares en petróleo a Cuba, pero no le ha cobrado a la dictadura. Claramente que fue un negocio, se le cobró, pero ellos de volada, le está regalando petróleo y le está regalando gasolina. De acuerdo con el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, México se ha convertido en uno de los principales suministradores de crudo a la isla junto a Rusia y Venezuela. Bueno, para que vean cómo es la oposición, estos de derecha internacional. Pero bueno, México no le tiene que pedir a nadie permiso, sobre todo a Estados Unidos, con quien hace negocio. Y pues ya el presidente AMLO, en sus últimos días como presidente de la República, agradeciendo todo lo que ha hecho Cuba aquí en México y pues toda esta relación, estas buenas relaciones por ser un país hermano y donde México lleva buenas relaciones con muchas naciones. Bueno, es con una de ellas, con el gobierno de Cuba, y siempre firme pidiéndole a Estados Unidos que quite ese embargo, o sea, siempre firme con ese mensaje, a pesar de que no lo haga, pero bueno, siempre firme el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues ya la solución que le queda a Cuba, desde mi punto de vista, es unirse a los BRICS. Es lo que le queda para poder desarrollarse y poder tener comercio con ese grupo bilateral, que viene siendo el grupo de los BRICS, el grupo de China. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado la información. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.